Bien, pues vamos a continuar. Y ahora lo que vamos a hacer es dar la oportunidad a parte de los maestros y maestras que han participado en este trabajo para que nos cuenten su experiencia. Decir algo al respecto de cómo ha sido la labor investigadora, creo que ya hemos hablado bastante de ello nosotros, ¿verdad? Y de nuevo os lo agradecemos todo lo que habéis hecho y el esfuerzo tan grande para poder ser realidad este trabajo, que vemos que os ha gustado mucho. Son las cosas que nos habéis contado en el café y nos enorgullece. El mérito es vuestro, sin lugar a dudas. Entonces, yo no voy a decir ya nada más, no tiene mucho sentido enrollarme, pero sí voy a dar paso a los compañeros que nos van a decir cómo ha sido su experiencia, de manera que, bueno, podamos cerrar prontito, descansar y podernos ya ir a casa, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar. Yo voy a dar la palabra, en primer lugar, a Mercedes Díaz Fuentes, que es profesora de la Escuela Infantil. Se llama Carmen Gutiérrez, de Espartinas, Sevilla. Mercedes, cuando quieras. Bueno, yo creo que sí, que se pasa... Oh, sí. Bueno, pues este es mi equipo, para que veáis que somos una escuela muy pequeña. Este es el equipo de este año. En esta foto falta la directora, que estaba malita ese día, pero así es, muy pequeño. El año pasado éramos unas cuantas más y por eso pudimos hacer la investigación, pero este año somos los que somos. Pero aunque somos un cole muy pequeño, es un cole muy especial. El cole, ya solamente el nombre dice mucho, porque Mari Carmen Gutiérrez es una mujer, como su nombre indica, claro, fue la maestra del parvulario y del infantil de toda la vida del pueblo de Espartinas, que es donde nosotros estamos, y además está viva, que es un dato muy importante. Y este año tenemos a su nieto en 3 años, con lo cual imaginaros vosotros poneros en la piel de ese muchacho que está yendo a estudiar al cole que tiene el nombre de su abuela. Hombre, eso es algo importante. Bueno, pues hombre, yo no puedo hablar de estadísticas después de lo que nos ha contado Javier, mis estadísticas, aparte que, bueno, luego comprobaréis que las barras y estas cosas, ahí tenemos algún fallito, porque lo hicimos muy cansados, pues todos vosotros sabéis que estábamos un poquito cansados cuando terminamos la investigación, porque claro, yo os voy a contar desde mi punto de vista cómo ha sido la investigación, o sea, sobre todo qué es lo que hay detrás de esas estadísticas, los niños y niñas que se esconden detrás de esas barritas, ¿no? Eso es lo que un poco yo voy a poder explicar, que creo que es más interesante. Bueno, pues nosotros he de destacar que participó todo el colegio, que eso para mí fue una cosa muy importante, claro. 2 profes por aula, porque como había muchas, estos son de infantil, había muchas actividades individuales y luego grupales. En las individuales había que sacar a cada niño de uno en uno, hacerle la pregunta, que luego dibujara lo que él había, imaginar eso, con 20 y tantas preguntas que eran, pues se necesitaba 2 personas, una para que se quedara en la clase y la otra para que se saliera, ¿vale? Entonces, el año pasado había una clase de 3, una de 4 y 2 de 5. Porque, bueno, tuvimos la suerte de que nos la desdoblaron y eran pocos alumnos, pero 2 clases de 5. En la clase de 3, el único que no pudo participar en la investigación fue el maestro de 3, porque es que tenía un grupo muy especial y él estaba realmente cansado. Y yo creo que para hacer esto tienes que estar fuerte, porque tienes que hacer compatible las actividades del aula con la investigación. Entonces, pero el equipo directivo asumió y la directora y la jefa de estudios cogieron una muestra de niños de 3 años. La muestra solamente es de 7. ¿Por qué? Pues porque era un grupo muy inmaduro, fundamentalmente en el lenguaje. Entonces no se les entendía. Claro, es muy difícil hacer una investigación con niños que no se les entiende, ¿sabes? Entonces cogieron a niños de distintos niveles de conocimiento, pero sí que por lo menos el lenguaje fuera entendible.
En el grupo de 4 años se pudo hacer la muestra con 21 y el de 5 años al final se quedó la muestra en 23 porque faltaron muchos, se pusieron malos y faltaron, entonces solamente pudimos recoger la muestra de 23. Bueno, hablar eso, que las diferencias de grupo también para que entendáis un poco nuestros resultados particulares. El grupo de 4 es que es un grupo muy maduro, muy autónomo, con unas ganas de aprender, con muchas ganas de estar siempre preguntando. Entonces, eso también se nota en los resultados. Y el grupo de 5, sin embargo, en el grupo de 5 hay un alto porcentaje de niños con dificultades en el aprendizaje. Entonces, también se nota en los resultados que luego veremos. Bueno, pues vamos a hablar ya de la investigación. Bueno, ya no hace falta ya contaros esto de individual y grupal y dibujo de las experiencias y los 2 botes, que la diferencia en nuestro caso era de 66 y 69 canicas, con lo cual, efectivamente, a simple vista no se veía ninguna diferencia. Os cuento esto porque luego nosotros sí que vimos, o sea, ellos lo veían. Y la única diferencia que había entre los botes era que uno tenía la tapa roja y otro tenía la tapa verde, ¿vale? Ahí están los botecitos, si lo veis, que los teníamos que poner siempre ahí porque se mojaban y era difícil hacer los estancos. Otra de las dificultades, no sé si os pasó a vosotros, ¿vale? También he puesto allí dibujitos de cómo los niños veían las experiencias, ¿vale? Entonces, empiezo a contar un poco, ¿no? La primera pregunta que se les hace es ¿qué piensan de las botellas? O sea, les ponemos un bote rojo y un bote y que aparentemente, os digo que solamente se diferencian en la tapa. Y les decimos que qué creen que pasará si los dejamos encima del agua y qué crees que pasarán si los metemos en el fondo del agua. Entonces, en general, nuestro alumnado se fijaba en las canicas. Ellos decían que había canicas, luego había que hacerle preguntas, bueno, pero esas canicas están sueltas, ¿dónde están metidas? Porque ellos veían las canicas, o sea, como la centración de la característica de su forma de percibir el mundo, la centración se centraban en las canicas, ¿sí? Su percepción inicial eran las canicas y no veían que unos tenían una tapa verde y unos una tapa roja. Luego ya, al ver que uno funcionaba de una manera y otro funcionaba de otra, por denominarlos de alguna manera, ya sí que decían el bote rojo es el que se hunde y el bote verde es el que flota, pero era por diferenciarlos. Poca gente dio la hipótesis del color, en nuestro caso. Una cosa que se me había olvidado decir antes es que el grupo de 3 años, como era el segundo trimestre, no tenían mucha experiencia en este tipo de metodología. Habían hecho alguna cosita en el primer trimestre, pero bueno, ya sabéis lo que es el primer trimestre de 3 años. ¿Qué os voy a contar? En 4 años sí que tenían experiencia previa, habían trabajado en 3 años y en el primer trimestre, sin saber esto de la investigación, habían trabajado un poquito de flotación. O sea, que tenían un poquito de experiencia previa que es importante a la hora de sacar los resultados. Y en 5 años también tenían experiencia y habían trabajado la flotación, pero en 3 años. Entonces, al principio no se acordaban mucho, ¿vale? Y también había, dentro del grupo de 5 años, unos 4 o 5 niños que no habían hecho nada porque eran niños de nueva incorporación, que se habían incorporado en 5 años. Una vez que les hacemos las preguntas, se hace la comprobación y entonces les preguntamos qué ha ocurrido con las botellas, ¿no? Tanto a nivel individual como a nivel grupal. Entonces, más o menos lo que vienen a decir es que… Voy a preguntar aquí, ¿vale? Por favor, no hagáis caso a las estadísticas, sé que es que no están bien. Pero, bueno, pues eso, dicen que en 3 años… Al principio dan respuestas mágicas, muchos. Pues que el submarino ha venido o el tiburón es el que las empuja hacia el fondo. Ese tipo de respuestas son las que dan los niños de 3 años. Y tuvimos un caso de un niño que está muy estimulado en casa, que hace muchas cosas y ante esto se bloqueó, porque como no sabía dar la respuesta correcta, se bloqueaba. Antes de equivocarse, prefería no decir nada.
que es una cosa curiosa también, que creo que les ha pasado a más de uno, ¿no? Creo que os ha pasado a más de uno. Por eso que digo que en esas estadísticas de no sé, pues hay que explicar un poco ese niño por qué dice que no sé, ¿no? En 4 años hay alguna que otra respuesta mágica, pero la mayoría dan la teoría del peso. Acordaros que habían trabajado en el trimestre anterior también un poco de flotación, entonces, bueno, algo les sonaba. Y los de 5 años ya dan menos respuestas mágicas. Entre la gente que da respuestas mágicas es el grupo de gente que no había tenido experiencia previa en este tipo de metodología. Que es muy curioso porque estos niños además proceden de un nivel sociocultural bajo y comprobamos cómo el nivel sociocultural no tiene nada que ver, o sea, no influye a la hora del aprendizaje. Era más importante que no habían hecho la experimentación previa, porque a lo largo del proceso, al final, acaban viendo lo mismo que los otros compañeros, ¿no? Y eso, y dan la teoría de la cantidad la mayoría, ¿vale? Hacemos todo lo que ha estado contando Javier, hacemos la generalización, ¿no? Vamos a sacar la ley. Si ha pasado con una botella, vamos a ver si pasa con muchas más. Después de todo esto, entonces ya les rompemos los esquemas y les cambiamos las tapas sin que ellos lo vean y decimos, bueno, ¿os acordáis qué pasaba con el bote rojo que se hundía? Y ahora a ver qué es lo que pasa. ¡Oh, flota! Pero bueno, ¿y esto qué ha pasado? Un poco para romper los esquemas, ¿no? Después se hacía, pero ya cambiándole las tapas delante de ellos para que ellos vieran que lo que pasaba es que les habíamos cambiado las tapas del color, pero que el bote seguía siendo el mismo. Entonces, después de todo ese trabajo, en el que ya le preguntábamos que ya si no es el color, qué es lo que hace que los botes se hundan y floten, pues los resultados son... y introducimos el tema del conteo, ¿vale? Creo que el tema del conteo estaba en la anterior. Aquí no está. Bueno, es un poco para explicaros que trabajamos con niños de 3 a 5 años. Las cantidades de 66 y 63 canicas era un poco complicado que los niños lo comprendieran. Entonces, les pusimos platitos de rojos para que fueran las decenas y luego las unidades para que vieran la diferencia. Vamos, que eso... Bueno, vosotros que sois maestros lo sabéis perfectamente, que una adaptación para que comprendieran, ¿no? Entonces, los resultados que vimos después de todo el proceso es que en 3 años ya, de los 7 niños y niñas, 5 dicen que es la cantidad la que hace que se hundan o floten los objetos. 1 persiste en la magia. Ese vivía ahí y por mucho que se trabajara, él estaba ahí. Es un niño, pues eso, que tiene una cierta inmadurez y que no lo veía. Y luego el último que seguía diciendo que no sabía después de toda esta experimentación. Yo creo que se bloqueó un poco, no sé, porque se intentó, hizo todo lo de lo demás, y es un niño que en otras áreas y en otras actividades era un niño muy activo, pero con esto, como no tenía la respuesta correcta desde el principio, se bloqueó. En 4 años todos apoyan la teoría de la cantidad y en 5 años de los 23, 21 y 2 no. Que esos 2 niños, que es lo que decimos detrás de esa barrita, pues son niños que tienen dificultades. Incluso vimos que una niña de estos 2, lo que le pasaba es que lo veía al revés. O sea, ella decía que los botes que se hundían eran los que tenían pocas canicas y los botes que flotaban eran los que tenían muchas canicas. No sabéis la cantidad de veces, bueno, sí lo sabéis, porque habéis visto el proceso, la cantidad de actividades que hay, pues la niña lo seguía viendo. Y entonces, gracias a eso, vimos también por qué tenía dificultades en otros aprendizajes, porque ve las cosas al revés, tiene una confusión. Y entonces, bueno, pues la metimos en estudio y ahí estamos, que también esto nos ha servido, pues también para saber un poco cuál es la dificultad a la hora de comprender de los niños, ¿vale? Luego llegó
la hora de la segunda parte, ¿no? Que es lo de las fuerzas. Como bien ha dicho antes Javier, hay un trabajo previo para que los niños sepan lo que es una fuerza, ¿no? Entonces, os cuento así un poquito, aunque lo sepáis, pero bueno, para los que no habéis hecho la investigación, pues les decimos que la fuerza cambia el estado de movimiento o de reposo de un cuerpo. Nosotros, como había habido experiencia previa y habíamos trabajado un poquito de magnetismo y tal, pues hablamos un poquito de la fuerza de la gravedad, de la fuerza magnética que hace que se unan los imanes con una fuerza invisible. Un poco queríamos meter ese concepto para que vieran que las fuerzas podían ser invisibles, ¿no? Y la fuerza eléctrica, cuando el típico experimento de frotar el globo y que se nos pongan los pelos en alto y bueno, el pelo se mueve porque hay una fuerza que le atrae que no sabemos por qué, ¿no? Y luego ya pasamos a las fuerzas mecánicas. Empezamos a coger bolas con poco peso, tenían que hacer una fuerza pequeñita para que se movieran los que tenían poco peso, los que tenían mucho peso una fuerza grande y luego el experimento de la experiencia, perdón, de la cuerda, ¿no? Para que vieran que dos fuerzas pueden actuar y se pueden sumar o se pueden restar, haciendo que si se suman sea una fuerza más grande y si se contrarrestan, más pequeña, ¿no? Y incluso anularla, ¿no? Y una cosa muy importante era que las fuerzas se representaban con vectores, para que ellos vieran, cuando estaban viendo qué tipo de movimiento era, que esos vectores tenían una longitud, si eran más intensos o menos intensos, que tenían una dirección y un sentido, ¿no? Y que se acostumbraran a poner la flecha en la fuerza que estaban ellos viendo. Entonces, después de todo este trabajo, les decimos a los niños que pongan una mano así y les ponemos las canicas para que ellos vean el movimiento, ¿no? Para que ellos empiecen a ver el peso. Y luego la botella o el bote vacío, que lo empujen y que sientan cómo tienen que hacer fuerza para que vaya hasta abajo y que luego al soltarlo se va hacia arriba. La fuerza invisible hace que los suba hacia arriba, ¿no? Entonces, hicimos eso. Después, la siguiente actividad era decirles, ¿os acordáis qué pasaba con los botes rojos que se hundían? Bueno, pues fíjate ahora, le vamos a poner 5 canicas más. Vamos a ver, ¿qué pasará? Porque se va a hundir, vamos a ver. Pero ahora me tenéis que decir qué fuerzas intervienen, ¿no? Y lo mismo con un bote que flotaba. Y los resultados que tuvimos fue, esos son los que por favor no los podéis ver, esos son los que están mal. De 3 años, ¿vale? 3 niños identificaron solamente el peso. En el peso y el empuje, otros 3, o sea, 50-50. Y luego el niño que no sabía nada, o sea, ya se había bloqueado y ya no sabía nada de nada. En 4 años... 18 niños identificaron las 2 fuerzas, el empuje y el peso, en los que flotan y 3 una fuerza. Lo que vimos es que en los niños de 4 años la identificación de las 2 fuerzas era más fácil verlo en los que flotaban que en los que se hundían. Un poco por la centración, claro, o sea, si ven que baja para abajo es más difícil ver el empuje en los que se hunden. O sea, 8 frente a 13. Y luego, en 5 años, si observáis, hay una gran diferencia entre el grupo A y el grupo B. Y claro, eso nos llamó mucho la atención, porque dijimos, bueno, algo ha pasado. Y empezamos a hablar, a ver qué es lo que ha pasado, y es el lenguaje. Las maestras del grupo B, a la hora de hacer la pregunta, les decían a los niños qué fuerza interviene. Y entonces les estaban condicionando a la hora de las respuestas. Sí, ya está, vale, pues ya está. Ya está. Conclusiones. Bueno, las conclusiones, que los nuestros no daban la hipótesis del color, que en 3 años mucho pensamiento mágico, que muchos el mayor porcentaje de la cantidad. El grupo minoritario que no lo hace es porque tienen dificultades en el aprendizaje.
En cuanto al cambio de forma de pensar por el grupo, solamente cambiaban de opinión por el grupo. El peso del grupo era cuando había indecisiones, pero si no, no había cambio. Y luego, que las fuerzas en 3 años es más difícil identificarlos, en 4 años más fácil en los que flotan que en los que se hunden, y en 5 años por lo de la importancia del lenguaje, ¿no? Pero sobre todo, ¿qué creo yo qué es lo que nos ha aportado eso es esta investigación a nosotros? Pues mirad, nos hemos corroborado, o sea, nosotros hacemos un acto de fe cada vez que vamos a un curso del CSIC porque sí, porque sabemos que funciona. Pero claro, una cosa es tener acto de fe y otra cosa es comprobarlo con nuestro alumnado al que conocemos, ¿no? Hemos visto cómo hay una diferencia entre los niños que han trabajado con esta metodología y los niños que no han trabajado con esta metodología. Bueno, yo quiero contar una pequeña anécdota, ¿vale? Este año estamos trabajando acústica y yo a los niños les llevo siempre cositas para que empiecen a plantearse cosas, ¿no? Y entonces un día les llevo un coco y empieza... Entonces, claro, mi alumnado empieza a coger el coco y empieza a dar golpes, que es normal en niños, curiosidad, golpe, pero lo importante de todo esto es que empiezan, uy, señor, ¿cómo suena esto? ¿Esto por qué será? ¿Porque el coco es duro? ¿Porque lo que estamos tocando tiene un determinado material? ¿Por el lugar donde tocamos? Hombre, esto es sí que la escuela. O sea, eso es. Es un ejemplo en el que se ve que los niños no solamente hacen preguntas, que es la curiosidad típica de los niños, sino que se plantean hipótesis y además no esperan a que yo les dé el resultado, sino que saben que la forma de aprenderlo es investigando. Y bueno, y la otra gran... tengo más, pero bueno, voy a hablar de las más importantes para no enrollarme mucho. Con este tipo de metodología en el que los niños hacen, a la vez que les estás haciendo la pregunta para que ellos se planteen y reflexionen, siguiendo el caminito que López nos marca, que eso es muy importante, y con materiales como las flechas que hacen invisible lo invisible, se pueden conseguir adquirir conocimientos científicos que son difíciles a priori de adquirir, pero que se pueden conseguir. Y ya está. Bueno, ahora tiene la palabra, un momentito, por favor, que no. David Balsera Blanco, sí. De La Coruña, del CRA de La Coruña, Cecera, Asturias. No, esperad. No sé que os arrepintáis. Bueno, no vengo a contar experiencias ni nada, vengo a contaros una opinión. Una opinión que como tal es incompleta, es probablemente errónea y me encantaría mucho que, ya que esto es y debería ser, creo, una mesa redonda, encontrarais algún error en lo que os voy a plantear y alguien pudiera aportar algo y pudiera enriquecer algo a esta opinión, ¿vale? Vengo a hablar de esto, de los grupos multinivel como un sistema que ayuda a potenciar el aprendizaje. Esta es mi presentación. Cada año que pasa, y porque la hizo aquella chica de allí, que porque no la hice yo, no hay más presentación. Bien, mirad, a ver, lo cuento un poco así. Yo empecé, como todos, en colegios normales, de una línea, con 18 alumnos, con 23 alumnos, con 22 alumnos, todos de una sola edad. Luego llegué a este CRA. En el CRA empecé a trabajar con grupos de muchas edades, 9, 10, 11, 12 años y con muy pocos alumnos. El CRA, como ya os conté en otras ocasiones, fue creciendo, entonces acabé trabajando con grupos de muchas edades, pero muy grandes. Y este año me toca una cosa que hay que vivirla, porque es una maravilla, que tengo solo 11 niños y todos de primero.
Eso, vamos, es un lujo. ¿Y qué he aprendido con todo esto sobre la enseñanza multinivel? Pues mira, que todos los que aplicamos el método científico, independientemente de la edad de nuestros alumnos, trabajamos en multinivel. Todos lo hacemos. El momento en que tú aplicas el método científico, una de las cosas que estás haciendo es someter a los alumnos a situaciones de reto, situaciones que les obligan a pensar. Por lo tanto, cada alumno va a dar una respuesta y va a reflejar un aprendizaje de acuerdo totalmente a su nivel de desarrollo, a su nivel y a su capacidad. Por lo tanto, te estás adaptando al nivel del niño, al nivel de desarrollo del niño. Lógicamente, nuestro trabajo consiste en hacerles trabajar ahí, de esa zona, la zona de desarrollo próximo de la que tanto hablamos, que es la zona donde uno puede aprender y absorber esos conocimientos que le corresponden. Fijaros, esto todo nos parece muy difícil. Yo es algo que me encuentro, la resistencia de compañeros, porque es que esto es muy difícil. Es algo que me llama mucho la atención, porque, primero, todos los adultos trabajamos por proyectos. No lo entiendo, todos. Nunca realizamos un trabajo como se pretende que los niños hagan en la escuela, sin saber para qué sirve, sin saber a dónde les lleva. Todos nosotros trabajamos por algo. Cuando uno programa pensando que va a llegar a un sitio. Cuando uno va a arreglar un coche, sabe a dónde quiere llegar y programa y prepara todo su trabajo para llegar a ese fin, a esa meta, a reparar el coche. Todos trabajamos constantemente por proyectos. Lo bajamos a la escuela y es una locura. Y no solo eso, sino que en toda nuestra vida, en el trabajo, en la vida privada, todos trabajamos en grupos multinivel. Aquí estamos. Todos tenemos una meta común, la ciencia, ayudar a nuestros alumnos a que aprendan ciencia. Y aquí hay gente de 23 años. No sigas por... Bueno, puede que no. Pero hay gente joven, hay gente mayor, hay gente de Murcia, hay gente de Cartagena, hay gente de Asturias, hay gente, todos tenemos 1000 experiencias, todos tenemos de todo, y en cambio nos juntamos, nos relacionamos y sin restricciones de edad ni de ningún tipo trabajamos. Es el efecto que decía López del hermano mayor. Todos nos retroalimentamos. Por lo tanto, trabajar por proyectos y trabajar en grupos multinivel es la vida normal. Si aplicamos el método científico, ya es imposible no trabajar por proyectos. Y bueno, yo no sé hacerlo de otra manera. Es imposible trabajar por proyectos y es imposible trabajar sin que el niño esté aprendiendo dentro de sus posibilidades. Entonces, ¿por qué nos parece tan difícil? Aquí empieza ya la opinión de verdad. ¿Por qué nos parece tan difícil? Pues mira, mi teoría. Todos venimos de una escuela sintética. Una escuela sintética que es lo más artificial que pueda existir. Para empezar, aislamos el conocimiento. Nos parece la forma más lógica de hacerlo. Ahora toca lengua. Ahora toca mates. Ahora toca ciencias sociales, que no naturales. ¿A que sí? ¿A que empieza a parecer un poco extraño? No, y no solo ahora estamos metiendo también colegios en los que se mete una hora de educación emocional. O sea, tú ahora vas a sentir las emociones, porque toca. Eso es, ojo, mi opinión, lo recalco, Entonces, claro, esta escuela sintética nos ha obligado a eso, a crear un sitio, un lugar de aprendizaje absolutamente artificial. Niños de la misma edad haciendo exactamente lo mismo, a la misma hora, de la misma manera y sin tener en cuenta el resto de las cosas que hacemos. Esto aleja completamente a la escuela de la realidad. Por eso nosotros lo vemos, lo sabemos, y los alumnos también. A mí me han comentado, profe, esto que tú nos enseñas sirve para la escuela, no para ir fuera. Eso me lo han dicho a mis alumnos. Y supongo que a alguno de vosotros os suene. Yo, claro, propongo la otra escuela. Una escuela integrada que sea un laboratorio de la vida real, donde nosotros podamos acercar el conocimiento de una forma parecida a cómo se produce el conocimiento
en la vida que tenemos nosotros, en la que aprendemos del experto, aprendemos del que más sabe. Vas a una empresa y tú eres el nuevo, entonces aprendes del que más sabe. Te colocan con el que a lo mejor cerca de la gente experta para que te puedan ayudar a integrarte. Esa persona experta no tiene por qué ser la mayor. Puede ser más joven, puede ser más viejo, puede ser... Obviamente no me voy a meter en que puede ser de cualquier género o de cualquier color o de cualquier religión. El caso es que sepa, ¿no? Que eso, vamos, eso ya no me entra en la cabeza. Entonces, claro, tenemos que intentar hacer eso, una escuela que sea un entorno controlado donde aprender. Este método científico, que podríamos entenderlo que no es más que un aprendizaje por descubrimiento más estructurado, ¿vale? De forma que nosotros nos tenemos que olvidar de la mochila que ya traemos nosotros. Y veréis que entonces ya no es tan difícil. La cosa es más fácil hacerlo fluir. Entonces, a ver, voy, Fijaros que en este contexto, el aprendizaje multinivel, que hoy en día es simplemente una situación coyuntural basada en la economía, y que todo el mundo considera un inconveniente, ¿no? El trabajar en grupos multinivel, en tener... Tiene un problema. Hay veces que a mí me duele un poco cuando la gente dice «Ay, es que vosotros podéis hacer cosas porque sois pocos». Recuerda una cosa, tú en tu clase tienes multinivel, pero solo programas para un curso. Yo si tengo 4 niveles, tengo que programar para cuarto, para tercero, para segundo, para primero, y diseñar actividades en las cuales el niño de primero pueda atrapar información y el niño de cuarto también. O sea, tiene su complejidad, ¿vale? Fijaros que en la vida real, cuando no hacemos esto, es cuando surgen los problemas. Una persona que trabaja de forma desmotivada, modelo cadena de montaje, también lo hacemos los maestros muchas veces, trabajar en el modo cadena de montaje. Hoy toca la página 23 del libro de lengua. A los niños hacer. Y tú te sientas. Al día siguiente la página 24. Al día siguiente la página 25. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué meta? Y acabamos también nosotros bastante quemados y bastante desmotivados, ¿no? ¿Vale? Ahora bien, hay una dificultad. Y esta sí la quiero dejar muy clara. Hay una dificultad. Y es que cuando trabajamos los adultos, a eso que llamamos los aprendizajes instrumentales, los damos por sabidos. Conocemos los aprendizajes instrumentales de toda la vida, leer, escribir y contar, o calcular. Como eso, en la escuela, nosotros que trabajamos en las primeras épocas, es donde nos tenemos que centrar, ¿verdad? Lo más importante es que primero los niños adquieran los aprendizajes instrumentales para luego poder empezar a adquirir conocimientos. Pero el método científico nos aporta un tercer aprendizaje instrumental que siempre se nos olvida. Siempre se nos olvida. Aprender a pensar. Esa cosa que además es una competencia que tantos problemas crea en los claustros y en las evaluaciones. Cuando competencia lingüística, miramos para el de lengua. Competencia matemática, miramos para el de mates. Aprender a aprender. ¿Para quién miramos? Pues fijaros lo que hace el pensamiento científico. El pensamiento científico, ¿a qué nos obliga? A planificar, a reflexionar, a organizar el trabajo, a organizar la actividad, eliminar el impulso. Eso que hacen nuestros niños, les dices, quietos ahí, que os voy a explicar lo que vamos a hacer hoy. Vamos a empezar haciendo un dibujo. ¡Ras! Ya no queda nadie. Esperas, vuelven todos con el material de dibujo y le dices, bueno, ahora por favor, volved a guardarlo, que voy a seguir explicando lo que vamos a hacer hoy, ¿no? Pero esa impulsividad, el método científico ayuda a aprender a pensar, ayuda a que los niños alcancen ese pensamiento que para mí es el instrumento de la instrumentalidad. Si sabes organizar tu pensamiento, vas a alcanzar el aprendizaje de escritura, de lectura, de cálculo, de razonamiento. Les va a enseñar a pensar
a distinguir entre el pensamiento lógico, el pensamiento, el otro, estadístico. Van a aprender a hacer deducciones, inducciones, abducciones. Lo es todo. Lo es todo. Entonces, cuando nosotros lo decimos así, fijaros que si veis esta idea, yo ahora mismo lo que pienso es que os dais cuenta que esto no conlleva crear lo que creo que debemos crear ahora mismo en la escuela, ciudadanos, ¿no? Volvemos a la idea del ciudadano. Un ciudadano que piensa es un ciudadano útil, es un ciudadano activo, es un ciudadano crítico, es un ciudadano que va a hacer avanzar la sociedad. Porque es un ciudadano que piensa. El método científico, yo siempre en la escuela, al ser tan niños, o sea, cuando estamos hablando de personas tan jóvenes, lo que hace es aumentar su capacidad de pensar de forma crítica. Y por eso yo lanzo esta idea, de que cuando tú eres capaz de generar un trabajo en grupo, que piensa y que reflexiona con niños de diferentes edades, cuando hay una tutorización de expertos, cuando los niños absorben una forma de estar de otros que ya tienen más experiencia en llevarla, cuando tú eres capaz de aumentar la empatía, el conocimiento, la comprensión del grupo, cuando haces ver que el error no está mal. Uno dice una idea, se equivoca, seguimos trabajando sobre esa idea, pero esa idea equivocada da una idea más acertada al siguiente, y esa idea más acertada da una idea al siguiente, la colaboración. El salvar a un niño de equivocarse y sentir vergüenza aumenta la autoestima, aumenta la confianza, pero también este método, en contra de lo que muchos creen, que piensan que esto es jugar en clase, fijaros, aumenta el tesón, aumenta la capacidad de esfuerzo, aumenta la capacidad de concentración. Los niños no se sienten frustrados, no tienen miedo, tiran. Quieres dar ideas, quieres participar y aumentas mucho más la capacidad de trabajo. Los tiempos de trabajo aumentan muchísimo, eso sí que es una experiencia que tengo. Y no solo aumentan mucho, sino que la calidad de ese trabajo también, la intensidad de ese trabajo también. Sé que se me quedan cosas, pero no me quiero alargar más, ya está, ¿no? Entonces, pues, es que podría, ya sabéis, ¿no? Pues eso, que yo lanzaría una propuesta casi, que eso ya para los que piensan, que este método, que es coyuntural, yo creo que sería interesantísimo aplicarlo a todas partes, a todos los colegios, porque aumentaría mucho el parecido que la escuela tendría a la realidad. Gracias y perdonad. Muchas gracias, David. A continuación vamos a escuchar a Francisco José Cascales, del Centro de Educación Infantil y Primaria Hernández Ardieta, Roldán, Murcia. Buenos días. Yo primero voy a explicar como Tofases, cómo fue mi pertenencia a esta gran familia que es el CSI en la escuela, y después un poco a centrarme en el proyecto de Arquímedes que he llevado a cabo. Yo comencé dando cursos de formación, o sea, impartiendo cursos de formación de ciencias en los CPRs, porque yo quería eso, que esto, investigación científica, se llevara a cabo en las aulas. Hasta que un día en el periódico escuché que el CSIC había venido a formar a 50 maestros y dije, ¿cómo me he enterado tan tarde de esto? Total, que me puse en marcha y el siguiente año que hicieron el curso, ahí estaba yo haciendo el curso con Salomé, con López y con todo el equipo. El primer curso que hice fue el magnetismo, me encantó el curso y desde entonces no he faltado nunca a ningún curso durante los 14 años que conozco el programa. Ese año yo me encontraba en un CPR dando un curso de formación
Y bueno, pues cuando salía del curso tenía que ir corriendo desde Lorca a Murcia unos 70 kilómetros para poder ir al curso del CSI en la escuela. Estando allí, pues llega el momento de presentar los trabajos, le presento el trabajo a María José y me dice, ¿y qué tal la experiencia con los niños? Digo, perdona, todavía no estoy trabajando, no lo puedo llevar a la práctica. ¿Cómo un maestro así? Pues así funciona el sistema. Al año siguiente vuelven a dar el curso y antes, como los CPR estaban distribuidos por zonas, pues estaba el CPR de Murcia, el de Cartagena. Y ese año viene a María José, ¿qué estás trabajando ya? Todavía no. Me he quedado muy cerquita del llamamiento, pero no estoy trabajando. Pues nada, dan el curso y a la semana siguiente estaban en Cartagena. Y justo esa semana, miércoles, me dieron destino. Y justamente donde ellos estaban impartiendo el curso en Cartagena. Pues me acerco a ellos, yo qué alegría se va a llevar María José cuando le diga que ya estoy trabajando. Voy allí, me presento por la tarde en el CPR, María José, que estoy trabajando y tal. Pues el proyecto que hiciste el año pasado, el magnetismo, tienes que llevarlo a la práctica y llevar a los chiquillos a Madrid porque vamos a hacer el encuentro científico. Yo, pero si acabo de llegar al cole, ¿cómo le voy a decir yo al cole que me voy a Madrid con chiquillos que estoy haciendo una sustitución y no sé el tiempo que voy a estar allí con ellos? Que tienes que ir. Pero como, total, que me doy cuenta que entre el público estaba mi jefa de estudios haciendo el curso del CSIC. Y le digo, ¿está mi jefa de estudios aquí? ¿Quién es? ¿Qué hablo con ella? María José, no. Sí. Total, que llama a la jefa de estudios. Este maestro tiene un proyecto de magnetismo que tiene que llevarlo a la práctica, que lleva a los niños a Madrid. La jefa de estudios le saltaban las lágrimas de contenta. Mis niños en Madrid, mi cole en Madrid. Pues nada, al día siguiente estoy en mi clase dando lengua y me llega un compañero que te llaman desde dirección. Y me dice, ¿qué habrás hecho ya? El segundo día te está llamando el director. Total, que subo a ver al director. Mira, que me ha contado la jefa de estudio el proyecto este de Madrid y tal. Yo sí, pues lo mismo que te ha contado ella, lo mismo que sé yo. Que hay que preparar a los niños, hacer un proyecto, llevarlo a Madrid a presentarlo. Me mira y dice, ¿tú te ves para hacerlo? Yo encantado de la vida. Total, que hicimos un proyecto en el centro. Y se hizo desde primero hasta sexto. A mí me liberaron las horas de lengua para que yo pudiera impartir y querían que yo enseñara al resto de profesorado del cole a llevar la investigación científica en el aula. Por tanto, cogí ya a todos los maestros, todos los niveles, iba pasando por las clases, explicándoles cómo era el método científico. Por decisión del equipo directivo, se cogió a 2 niños por nivel. Porque ya que el proyecto se hizo en todos los niveles, quería la representación en Madrid que fuese de varios niveles. Por tanto, vinimos con niños de segundo, de tercero y de sexto. La primera imagen, ¿cómo se cambian? No, este, el de... Para cambiar. Sí, ahí. Esta. Y hasta incluso se publicó en el diario de la zona. Ahí tenemos a nuestra amiga Pilar, que era la asesora entonces del CPR, y entonces pues vinimos yo, los niños, el director, todos encantados a Madrid a estas jornadas. A raíz de ahí, pues todos los años haciendo los cursos con el CSI, haciendo los grupos de formación, pero como el sistema funciona como funciona, yo nunca he tenido una tutoría todo el curso. Siempre he estado por sustituciones, de hecho, casi siempre he trabajado por audición y lenguaje, porque también tengo la especialidad. La otra. Y entonces, nunca he podido volver a Madrid con los chiquillos ni hacer los encuentros científicos, porque nunca he tenido una tutoría de principio a final. Este año, pues bueno, se estuvo ahí la profesora esperando a que yo pudiera venir a Madrid con los chiquillos y justo cuando volví a Murcia, se acabó el contrato, vinieron los recortes y me tiré otros 3 años sin poder trabajar. Gracias a la especialidad de audición y lenguaje, pues puedo seguir trabajando por esa especialidad. Y ya en 2019, pues ya empecé otra vez a trabajar por primaria y ya pues pude empezar a hacer otra vez proyectos con los niños. Aunque yo estaba trabajando en coles por audición y lenguaje, buscaba siempre todos los trabajos que se hacían con el CSIC, buscaba compañeros, por favor, permíteme que haga esto con los niños porque tengo que hacer el trabajo. Y ellos encantados de la vida se prestaban a que su clase hiciese el proyecto.
Ya en cuanto nos propusieron lo del principio de Arquímedes, me pareció bastante interesante volver a hacer este proyecto y nada, lo llevé a cabo con los niños. Como saben, el proyecto se llevó a cabo en 2 fases. La primera fase, que fue sobre el que ha comentado Macarena, de las botellas que se hunden, las que flotan, y la segunda fase pues fue ya el estudio de la densidad. En la primera fase pues me salieron diferentes ideologías que tenían los niños o preconceptos. Por ejemplo, llegaron a pensar, cogían las botellas, las observaban, las volvían a mirar, las volvían a ver. Unos decían que si los tapones eran diferentes y que por eso se hundían. Otros querían abrir porque decían que dentro de los tapones tenían algo. Incluso se dio, alguien me decía que las botellas eran diferentes. Dice, pero coge la botella, obsérvalas, ¿qué es lo que le ve diferente? Otro ni lo dio por decir que era la fecha de caducidad de las botellas lo que hacía que se hundieran. O sea que salieron de todo tipo de ideas. También querían, había un niño, el que más... porque claro, yo cogí niños, a ver, tengo que explicar primero que mi centro es un centro no difícil de desempeño, de adaptación preferente. Tiene un 80 o un 90% de tasa de niños de padres inmigrantes. Y yo cogí, pues solo pude hacerlo con 6 niños. Y cogí diversidad en el aula. Cogí niños que más o menos tienen un nivel cognitivo bastante grande y otros, pues, un nivel más bajito. Intenté coger niños y niñas, ¿vale? Y había un niño que es el que más avanzado va en la clase, que durante la experimentación llegó un momento en que se bloqueó y dijo que no quería seguir con la investigación, que no entendía qué es lo que estaba sucediendo y que quería dejarlo. Yo todos los pasos que daba, por no meter la pata, corriendo, López, me ha pasado esto, ¿qué hago? De nada, tú, si no quieres, no le obligues. Lo sacas del proyecto y ya, y sigues con el resto. Al día siguiente cojo al niño, lo aparte y le pregunto, ¿de verdad quieres dejarlo? No, profe, quiero seguir. Porque este niño tenía que tenerlo todo controlado. Y si no tenía las cosas controladas, se agobiaba. ¿Vale? Y cuando le comenté a López, me dijo, si es que es realmente lo que pasaba con los científicos de la época cuando estaban investigando, que cuando no entienden, se bloquean, pero bueno, luego vuelven a seguir investigando hasta que descubren las leyes. Bueno, voy a poner la imagen. A ver. Este es el grupo, ¿vale? 4 niños y 3 niñas. Y solo hay que ver la cara de felicidad que tienen con la investigación científica. De hecho, todos los días, profe, hoy vamos a investigar, profe, vamos a hacer experimentos, profe, vamos a investigar, siempre estaban preguntándome. Y su ilusión era venir a Madrid para poder presentar el proyecto, pero ya les dije claro que no sabía si iba a poder hacer o no. Y nada, en la segunda fase no tuve mayor complicación, más o menos ya pues tuvieron que medir las magnitudes, ¿vale? Y ahí no tuvieron tanta complicación como en la primera. Yo creo que encontré más dificultad en la primera que en la segunda. No sé si en la segunda ya se habían adaptado un poquito a cuáles eran las líneas de trabajo, midieron sus magnitudes, llegaron al concepto de la densidad y no hubo mayor complicación, ¿vale? Y para finalizar, pues la imagen que el mensaje que quiero transmitir, que solo si entendemos bien el comportamiento del mundo, podremos hacer nuestro mundo muchísimo mejor. Y esto es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Francisco. Ahora vamos a contar con la intervención de Beatriz Toca, de Maestranza, del Centro de Educación Infantil y Primaria Maruja Mayo, de Málaga. Bueno, voy a ser muy cortita, ¿vale? A la mayoría los conozco. Lo primero que querría hacer es una pequeña visión general después de participar
en estos 2 años de Erasmus Plus que lleva el CSIC proponiendo a nuestros centros, pues tengo una opinión muy clara. Se me preguntó sobre las ventajas de realizar una inmersión en otros centros docentes diferente al que trabajamos día a día. Creo que diferentes rutinas es lo mismo que diferentes objetivos y, por tanto, nosotros cambiamos, ¿no? Cada vez que cambiamos los objetivos, cambiamos. A veces el ambiente y los recursos que tenemos en nuestros colegios influyen en nuestra rutina escolar de una manera que casi no nos damos cuenta, pero nos va afectando y vamos cambiando la metodología, adaptándola a todo lo que nos rodea. Si lo que nos rodea es bueno o es activo, bien. Si lo que nos rodea no es así, pues te vas un poco como, no sé, dejémoslo ahí, creo que todo entendemos. Conocer nuevos entornos de aprendizaje, formas de trabajo paralelo, formas que también pueden haber sido financiadas de otro modo, es lo que me hemos ido un poco intuyendo en todos los centros que hemos visto hasta ahora. También la relación con el profesorado, tanto fuera de España como dentro, hace que nos planteemos nuevos retos. Hay ciertas cosas que no conoces hasta que no hablas con un compañero que te dice que lo ha hecho de otro modo o que te dice que ha conocido a alguien que lo ha hecho, y nuestro mundo, al final, el gremio es muy pequeño. Así que rápidamente empiezas a hacer conexiones con quien de verdad sientes que vas a poder avanzar, porque hasta ese momento a lo mejor te sentías un poco estancado en algún proceso. Este punto ya ha sido tratado, el cambio de mentalidad de alumnado en toda esta jornada. Entonces, esto hago así y lo salto, ¿vale? Pero sí haré un breve apunte. Respecto a este proceso de cambio de alumnado, quiero ver que el alumnado que trabaja con nosotros desde hace tantos años ya, contacta con la realidad de un modo muy vívido, partiendo de sus ideas y su conocimiento, pero retándole a nuevas preguntas, a investigaciones nuevas. Y esto hace que cambien todas sus competencias. Este cambio no es rápido y eso normalmente una escuela no lo entiende. Estamos muy acostumbrados a que todo el cambio que queremos sea rápido, se vea rápidamente puesto en una estadística y sea así. Pero no, en este momento estamos hablando de un cambio lento. Lento, pero ya no hay marcha atrás. Una vez que empieza ese cambio, ese alumnado cambia, lo sabemos. Yo tengo alumnos en la universidad que fueron trabajando desde los 3 años con CSIC en la escuela y casualmente están la mayoría en ramas científicas, muchas chicas también, o sea, algo bueno, ¿no? La parte que hablábamos el otro día con Pilar, pero sobre todo que su forma de ver el mundo ha cambiado radicalmente. Nunca vuelve a mirar el mundo desde esa perspectiva. Vale. Timisoara, millones de gracias, agradecimiento extremo al trato, a los procesos, a las actividades, todo lo que veíamos allí era fantástico y sobre todo el acogimiento desde el principio a personas que veníamos un poco. Podías conocer el país, podías conocer la cultura, pero no conocías la educación y no conocías esa forma de pensar que tienen, muy parecida a nuestra cultura y que nos hizo sentir muy bien, al menos a la mayoría de los que pudimos tener esta experiencia. Eso de que te abran la puerta a un aula, no sé si os pasa a vosotros en vuestros centros, pero normalmente somos reticentes, bueno, yo no me incluyo, pero el que siempre hay que decirlo, a que alguien entre en el aula porque te supervisan cómo funciona, ¿no? Y eso, dar la bienvenida a gente de fuera que viene a sencillamente sentarse y mirarte, es complicado. Aunque vieron, creo, rápidamente que nos levantábamos y participábamos en todo lo que podíamos. Eso es bastante bueno. Igualmente, os digo que mi centro desde el principio, y lo sé bien porque estaba ahí desde el día 1 que se creó, pues funciona de esa manera y abre las puertas a cualquier otro centro que también quiera colaborar. En este aspecto, estas personitas que vamos creando aquí dentro necesitan de un grupo de personas funcionando. Vuelvo a lo mismo, si tu centro empieza a conectar, a hacer redes, funciona. Actualmente en nuestro cole pues hacemos muchas cositas, a veces por separado porque es un cole bastante grande. Maruja Mayo tiene actualmente unos 760 alumnos más o menos, pero hemos llegado a tener hasta 815, entonces funcionamos pues casi como un instituto, ¿no? Pero ya estáis viendo que hay un montón de cosas como las que hacéis vosotros en vuestro centro, así que aquí ni me paro. Este es el equipo con el que normalmente se trabaja en el centro, faltan algunas carillas por ahí, pero las que normalmente vamos a las formaciones y seguro que vosotros conocéis a varias de estas caras, ¿vale?
Bidgosh, qué decir, igualmente, o sea, tuve la oportunidad por segunda vez de participar en Erasmus, por coincidencia de que algunas de las compañeras de mi colegio no podían ir y entonces pues yo dije vuelvo. Fantástica acogida, profesionalidad, no sé cómo decirlo, elevarlo al 11, ¿no? Como dirían los niños, ponme un 11, por favor. Y bueno, y poco más puedo deciros, que ojalá todos podáis pasar por toda la experiencia que hemos vivido allí, tanto en los centros como bueno, ya os lo contaron ellas, ¿no? Como en todo ese proceso. Por último, porque traía muchas cositas y no vamos a extendernos, me gustaría citar algunas ideas de una maestra que no hace mucho escuché y creo que hizo como una especie de resumen muy importante de todo lo que trabajamos dentro de un aula con respecto a nuestro pensamiento, al pensamiento que el CSIC en la escuela nos lleva agitando tanto tiempo. Se llama Nelida Zaitegui y es maestra, ¿vale? Y lleva muchos años trabajando en la educación. Nos habla de 6 Cs. El cuidado, enseñar a protegernos, porque si no nos protegemos los maestros y estamos, vamos a decir que la valoración la llevamos últimamente regular, pues no podemos proteger a nuestro alumnado. Cuestionarnos es lo mejor que podemos hacer en el proceso de enseñanza-aprendizaje y es lo que el CSIC en la escuela precisamente nos potencia, cuestionarnos día a día. La colaboración, imprescindible. Estamos aquí, estamos difundiendo lo aprendido, por tanto es lo que tenemos que seguir haciendo, porque si no somos visibles, no existimos. Eso lo tenemos que tener clarísimo y tenemos que seguir por ahí. El pensamiento crítico, fundamental. La creatividad, no la olvidemos, eso forma parte de la ciencia desde el día 1. Y el compromiso social. Hay que participar, solo se aprende participando. Debemos ser los guías del aprendizaje, pero hacer esta tarea bien significa cuidarnos. Así que, por favor, no dejemos de hacerlo. Y agradecimiento. Compartir mis pensamientos, ¿vale? Mis pensamientos siempre están con todo el CSIC en la escuela. Estáis muchos de vosotros aquí sentados y muchos que están a nivel energético, lo sé. Luego, compartir con algunos docentes de mi centro o de mi provincia estos conocimientos durante tantos años ha sido todo un placer, seguir haciéndolo más todavía. Contar con el apoyo del CEP de Málaga en este proceso, que lleva muchos años y también es algo que de verdad infunde mucha energía cuando necesitas ayuda y ahí están para hacerlo, algo muy necesario y agradecido. ¿Qué decir de todas las personas que hemos conocido aquí, dentro de nuestro país y fuera de las fronteras? Sus miembros mantienen abiertas las puertas, lo sé, y volveremos, y nosotros igualmente. Y que ha sido todo un lujo, que ojalá pudiera seguir participando por muchos años más, porque sin límites en este deseo me despido agradecida y preparada para la próxima formación, que es pronto. Contamos ahora con la participación de Antonio Díaz Rojas, que es el subdirector del Centro de Formación del Profesorado de Alcalá de Guadaira, Sevilla. Bueno, lo primero, agradecer a todo el equipo del CSIC, ¿vale?, que estemos aquí, ¿vale? Yo creo que es una oportunidad, año tras año. Yo vengo en representación del Centro del Profesorado de Alcalá de Guadaira. Llevamos más de 10 años en colaboración desde la asesoría con María José y con López, con Salomé, con Javier, con Esteban. O sea, esto es una familia ya. Yo me siento aquí como en mi casa, aún me pongo nervioso, ¿eh? También lo paso regular cuando me veo, porque los focos estos tienen ondas nerviosas o algo así. Y te cuesta porque al final somos todos compañeros y compañeras que llevamos muchísimos años en esta historia y que lo que queremos hacerlo es lo mejor posible, ¿vale? Y tienes esa responsabilidad de querer mejorar y sobre todo de querer llegar a más personas, que al final es lo que yo les digo a mi equipo de Sevilla, que ha conseguido que yo hoy me ponga chaqueta y todo aquí, que eso lo tenéis que valorar, ¿vale? Les digo que al final es el boca a boca. Nosotros estamos en el Centro del Profesorado y tenemos una carga de gestión, de burocracia, etcétera, etcétera. Ya lo hemos comentado con algunos compañeros que hemos coincidido en valorar un poquito lo que significa llevar un C, porque estamos en una situación un poquito que algunas veces se hace insostenible, porque somos muy pocos.
Pero las ganas no nos las va a quitar nadie, eso os lo puedo asegurar. Y tenemos que llegar a ver esto como algo de lo que disfrutar, no como un añadido. Porque yo desde que empecé en infantil, bueno, pasé mis tiempos en secundaria, primaria, he pasado un poquito por cada una de las etapas y me di cuenta que al final, si tú ves esto como algo más, no llega nunca a ningún sitio. O sea, esto es currículum, sí o sí. Me diga lo que me digan, me diga lo que me digan los libros y a ver si de una vez le echamos más cuenta a nuestra cabeza, a nuestra forma de ser, que algunas veces se nos olvida que somos maestros y no consumidores de algunas determinadas editoriales, y somos capaces de decir, hoy voy a trabajar magnetismo, como la luz, ¿vale? Y no voy a mirar la página, ni la página 24 ni la 25, ¿vale? Que esos miedos se nos quiten porque hay mucha gente que lo hace, que lo comparte, ¿vale? Y que funciona, ¿vale? Nosotros llevamos 10 años con ello desde la asesoría, más la semilla que se plantó con Marta, con Chari, con Suelo, que creo que está también por ahí en medio, ¿vale? Camino de 20 años. Es la única actividad en el centro del profesorado de Alcalá de Guadaira que ha perdurado en el tiempo y que ahora mismo estamos en inscripción de solicitudes y sigue funcionando. Es más, pasamos un COVID, tuvimos que hacerlo de forma virtual, que estuvimos ahí con ciertos miedos de nos vamos a ver solos, porque claro, estamos acostumbrados a con López, con María José, tirarnos al suelo, esos mecheros que algunas veces no funciona lo que quiere hacer, en fin, lo que ustedes ya sabéis. Y nada, incluso virtual aquello funcionó. Es más, fue el año que más gente tuvimos porque estábamos todos tan arreguardados ahí con el miedo del COVID, que nos fue como una fuente de motivación para decir, no, esto no puede con nosotros, ¿vale? Vale, más cositas, porque yo voy a intentar ser breve para que podáis hacernos algunas preguntitas, porque se trataba de una mesa redonda. Y entonces, pues, si no pasa lo de ayer, pues, al final no. Nosotros en Andalucía tenemos como una serie de datos totalmente objetivos, estadística pura y dura, que son los indicadores homologados. Yo no sé si en otras comunidades tienen algo parecido o le llaman con otro nombre, ¿vale? Entonces yo, para no repetir, porque éramos 5 en la mesa, pues decidí tirar un poquito por otro lado, ¿vale? Para no, bueno, toda la información que han dicho los compañeros, sobre todo porque son los que han estado al pie del cañón en la clase, trabajando con los niños, y yo en ese momento no he estado. Entonces, yo me he ido fuera, yo he visto los centros desde fuera y he cogido y he dicho, bueno, pues voy a coger centros de nuestra zona de actuación, del CES de Alcalá, ¿vale? Y he cogido los indicadores homologados. Y lo que he hecho es porque en esos indicadores nos hablan de los datos objetivos, o sea, ahí no hay manipulación ninguna, de los últimos 3 cursos. Y me he centrado, sobre todo, ¿vale?, como he puesto ahí, en aquellas áreas de medición que tenían cierta relación con lo que aquí estamos trabajando, con ciencia, con lo que nuestro profe López nos decía, contar, medir, manipular, etcétera, etcétera. Entonces, centrándome sobre todo en los indicadores homologados de matemáticas, de ciencias naturales, de ciencias sociales, de artística, de estos 3 últimos años, yo he cogido una selección de centros, ¿vale?, que llevan participando con nosotros, pues, vamos, antes que yo llegara allí. ¿Eso qué significa? Que hemos visto una evolución, ¿vale?, de año tras año, de cómo se iban mejorando esas puntuaciones, porque eso es porcentajes estadísticos. Además, sale de lo que ustedes grabáis en Seneca, que es nuestra plataforma donde grabamos todos los datos. Bueno, pues he cogido una selección de 10 centros que sí han trabajado con nosotros en esos últimos 3 años y he cogido una selección de otros 10 centros que no han trabajado aleatoriamente, ¿vale? Por eso no pongo nombre, porque yo no quiero ningún tipo de... No se trata de ponerle ni de señalar a nadie, sino de ver resultados. Bueno, y pues, he tenido la grata sorpresa porque cuando empecé a hacerlo digo, esto me puede salir bien
o me puede salir mal, o sea, me puede estallar las mismas narices. Pero no, parece ser que lo que aquí trabajamos funciona. O sea, aquí no estamos contando, o sea, los actos de fe, algunas veces también lo hacemos porque es necesario, ¿vale? Y porque somos humanos. Pero resulta que en esa muestra de centros que estos 3 años han estado trabajando con nosotros, que han participado con nosotros, pues han subido una media de 10 puntos porcentuales, que para nosotros, visto desde fuera, es bastante. O sea, no parece que 10, tú dices 10 sobre 100, ¿vale? Pero es que nos estamos moviendo en rangos de que hay centros que suben y bajan 1 punto, 2 puntos sobre un año, sobre otro, porque nosotros nos hacen una medición de los últimos 3 años y vamos viendo por la tendencia y por la relevancia cómo están los centros con respecto a ellos mismos y cómo están con respecto a centros que tengan un mismo índice socioeconómico y cultural, ¿vale? Pues bien, 10 puntos. Y ahora me voy a los centros que no están manteniendo esa formación o que un año sí, otro año no, cambia el profesor, cambia las diferentes circunstancias por las que pasáis los centros, que no todos los centros pueden tal vez estar en esta dinámica porque sabéis que el concursillo en Andalucía hace mucho daño, ¿vale? Hay mucho movimiento de los claustros y al final resulta que donde habían 20 que estaban en la misma historia, este año hay 10 o 5. Y los 5 que están cansados de tirar del carro, que eso es el problema que tenemos muchas veces. Pues en esos centros tiende a mantenerse. O sea, oscila un punto arriba, un punto abajo, algo insignificante. Con lo cual, más obvio no lo veo, por lo menos desde mi punto de vista. Como conclusión, y para que podáis hacer preguntas, esto lo tenemos que llevar al resto de compañeros y compañeras que están en otros centros, porque el C no puede hacer nada sin ustedes. O sea, yo no puedo lanzar nada que no nos entre como demandas formativas vuestras. Así que os pido, los que estáis aquí, ¿vale? ¿Vale? Prueba está, yo tengo aquí a una compañera que ya está en otra zona. Nosotros llevamos en Alcalá, tenemos 2 años consecutivos los que estamos haciendo la formación, tanto para Alcalá como para Castilleja, por una situación especial que se ha producido en el ERCE de Castilleja, porque ha habido muchos cambios, ¿vale? Y bueno, tenemos la suerte de que Chari, que estaba en nuestra zona, ahora está en la zona de Castilleja. Bueno, y es obvio que lo que está haciendo es el boca a boca, ¿vale? Y tenemos ahora mismo, pues, y los imanes, ella atrae mucho, ya la conocéis, es incombustible. Y es la única forma, porque al final los correos que nosotros mandamos a los centros, el director ese día tiene 200.000 frentes, ¿vale? Que aquí hay muchos directores, sabéis, se me ha olvidado, se me ha pasado, no he mandado el correo, no le ha llegado a nadie. Entonces, nosotros, los que estamos aquí, que después nos encontramos en el barecito, nos encontramos tomando una cervecita, no sé qué, también hay que hablar de ciencia y hay que hablar de muchas cosas. Nosotros ayer en Libertad 8 lo hicimos y compartimos muchas cosas de las que estamos haciendo y de las que no estamos haciendo y nos gustaría hacer. Con lo cual, no queda otra, porque nosotros no podemos sacar nada sin ustedes y no somos nada sin ustedes. Así que tenemos que ponernos las pilas, ustedes en los centros, nosotros aquí en el ERCE, ¿vale? Para que realmente esto que estamos haciendo hoy aquí, pues perdure otros 10 años y que sigamos viendo a López, a María José, a Salomé, a Javi, a Esteban y a todo este gran equipo que hoy hace que nosotros estemos disfrutando de estos momentos, ¿vale? Tenemos muy brevemente, habíamos prometido hacer una especie de pequeño debate, no tenemos mucho tiempo, tenemos la suerte de contar con nuestra vicepresidenta, Espura Fernández, que viene a clausurar estas jornadas. Ella no ha podido estar presente nada más que el primer día, pero probablemente del debate ella saque ya las conclusiones de lo que han sido estas jornadas tan maravillosas. Ha sido un éxito, francamente. Tenemos que seguir trabajando, pero no hablo más y os cedo la palabra. Tenemos muy poco tiempo, porque muchos tenéis que viajar ya pronto, así que si queréis os pasamos el micro y decir lo que queráis.
Bueno, yo quería, con respecto a lo que ha dicho David, de sus opiniones sobre, bueno, él era un poco en el multinivel, yo no tanto centrándome en el multinivel, pero por algo que ha dicho de la separación de las materias, de ahora tenemos mates, ahora tenemos lengua, que yo, por ejemplo, bueno, yo cuando empecé, hace ya la tira de años, empecé en infantil, entonces tampoco estaba tan estructurado como ahora. Yo hacía, pues como aquel que dice, lo que me daba la gana. En el aula, en cada momento, no había horario, no había... Y muy bien. Luego, bueno, luego estuve unos años dando música, luego estuve 13 años en un centro de profesores y ya cuando volví al colegio, pues volví a primaria. Y entonces, claro, te encuentras que en primaria está todo estancado. Pero aparte... no solo por parte del profesorado, es que yo he estado dando clase con mis niños, decían, señor, pero ¿por qué hablamos de eso si ahora estamos en matemáticas? O ¿por qué hablamos, pero señor, eso no es de historia? ¿Por qué nos cuentas ahora esto? Si esto es de historia. O sea, ellos mismos ya lo llevan, que no, que cada cosa es cada cosa y se acaba y ahora toca mates y ahora toca sociales y tal. Y sin embargo, cuando hemos estado trabajando efectivamente un proyecto científico, ahí no hay separación, porque... Primero, bueno, porque están entusiasmados, emocionados y a lo suyo y no se acuerdan de qué tocaba o qué dejaba de tocar en este momento. Pero aparte, claro, es que realmente cuando tú haces un proyecto científico, aparte del interés que puedas despertar, de todo lo que motiva, del pensamiento científico, es que efectivamente estamos haciendo algo STEAM. Entonces, claro, es que estás trabajando ciencia, pero no ciencias naturales, solo aunque estés tratando de la molécula del agua, estás haciendo ciencias sociales, porque estás viendo a lo largo de la historia cómo se ha desarrollado ese concepto, cómo ha surgido, estás viendo personajes científicos históricos de los que estás hablando, que les estás contando cosas de lo que hicieron, de su vida, anécdotas, lo que sea. Estás trabajando en la tecnología, la ingeniería, el arte, las matemáticas, pero yo le sumaría la L del lenguaje, porque sí, usas el lenguaje matemático, el lenguaje tecnológico y el lenguaje, nuestra lengua, que es el vehículo con el que nos comunicamos y ellos se comunican y redactan y te explican. Entonces, pues yo creo que esto es lo más, lo más. Y que es verdad que hay que procurar que todo esté un poquito más unido, más globalizado, así más, pues si no es una pena, se pierde mucho. Muchas gracias, Pilar. Yo quería decir, está conectado con todo lo que habéis dicho vosotros. Sí que estamos en un sistema educativo, sí que es un poquito la lucha de David contra Goliat, no porque seas tú David, sino todos somos un poquito David. Está todo muy encorsetado, pero siempre, y la prueba es que por eso estamos aquí, buscamos el camino de estar dentro de ese currículum, dentro de ese sistema, pero innovar y buscar otras alternativas de enseñar a nuestros alumnos. Y una de esas alternativas que tiene que estar en todas las universidades de España, no solo en la UNED de Melilla, que enhorabuena de verdad por haber conseguido eso, pero todas las facultades de educación debían de tener cursos para formar a los futuros maestros en el método científico con gente y científicos del CSIC. Entonces os animo a que sigáis siendo críticos, buscar el camino y seguid mostrando a vuestros alumnos el método científico. Trabajad con el CSIC en la escuela. Muchas gracias, Aston. Bueno, lo primero quería daros las gracias, como se ha repetido ya muchísimas veces aquí, pero esta gran familia subsiste también gracias a las piezas claves que están aquí en el centro, en Madrid, en el CSIC, pero gracias también a todas las personitas que estamos aquí sentadas y las que no están, y sobre todo también a nuestro alumnado que agradece tantísimo todo lo que estamos haciendo. Yo quisiera también recalcar un poquito o compartir, porque todo lo que se ha dicho aquí hoy, ayer, es algo que todos los que estamos aquí, todas las personas que estamos aquí sentadas, yo creo que lo vivimos, lo tenemos súper claro, pero también las evidencias es lo más importante. Entonces, han salido, se han visto, habéis contado, nos habéis contado muchas evidencias y de todo eso hay que sacar también ciertas conclusiones, como nos habéis dicho. El alumnado que empieza en infantil con 2 años y pico, 3,
a trabajar ciencia, ese aprendizaje lo lleva durante toda su vida. Lo contaba antes David, lo contaban varios de vosotros. Por ejemplo, también la compañera que dice que también los tiene en la universidad. Forma al alumnado de una forma integral, con todas las áreas, todas las competencias, todas las habilidades, todas las emociones, nivel internivel, plural, todo lo que queráis, lo cumple todo. De una forma íntegra, si queréis utilizar otro concepto. Esa evolución forma un alumnado totalmente distinto, totalmente crítico con su forma de trabajar, con su entorno, quiere saber cosas, la curiosidad, la creatividad la mantiene toda la vida y aprender a aprender, su proceso de enseñanza-aprendizaje va a cambiar para toda su vida, tanto en el campo educativo, por decirlo de alguna forma, como cuando nos contaba también David, sale de la escuela y ve otras cosas. Es más, lo que hace es trae las preguntas que tiene fuera para ver si en la escuela se las solucionamos. Con el método científico se puede, lo comprueban, lo demuestran y son ellos, además, es alumnado el que lo hace. Por otro lado, quería también hacer una pequeña reflexión sobre algo que ya también comentabais ahí, en el estudio ha salido, este que habéis hecho. Los 5 años, también es cierto, el alumnado que va de 3 a 5 trabajando esta metodología, a los 5 años pega un salto muy grande que si no lo trabajo desde abajo, no lo hay. Lo comentabais con casos concretos, Mercedes, los que son de nueva incorporación, no igual, no enganchan igual. Esto también pasa en primaria, que van cogiendo y llega alumnado nuevo, empieza, no traen la base desde abajo. La importancia de empezar abajo, subir hacia arriba y seguir cosechando. Llegan a la universidad, exactamente, y las carreras científicas, tanto niños como niñas, son las que eligen, los que empiezan abajo trabajando con esta metodología. Entonces, es muy cierto lo que nos estaba contando antes también la compañera, creo que se llama Isabel, quiero recordar. ¿Qué pasa? Si una minoría, somos poquitos, bueno, pero empezamos abajo, seguimos reivindicando, vemos las ventajas, los beneficios de este tipo de trabajo metodológico en el aula, de esas primeras edades, la infantil, primaria, secundaria, bueno, ya un poco se pierde, pero los niños, las niñas llevan esa base. ¿Qué pasa? ¿Por qué no da la vuelta? ¿Por qué el profesorado que viene nuevo no viene formado con esta metodología para poder llevar a su aula? ¿Por qué se tienen que acabar entrando, por suerte, como comentaba nuestro compañero, por un boca a boca, porque tuviste la suerte de aterrizar en no sé qué centro y entonces te enteraste? O por múltiples casualidades. Por favor, todos seremos pocos o pocas personas las que estemos aquí, pero tenemos que seguir trabajando en esta línea y dando mucha divulgación para que esto revierta todavía mucho más en beneficio de nuestro alumnado. Y muchísimas gracias a las personas claves que estáis aquí y que estáis facilitando que esto se lleve. Muchas gracias, Natalia. A vosotros. Bueno.